voy a copiar acá en el chat lo que acabo de decir. Ahí fue el mensaje, ¿lo ven? ¿Metalingüística, profe? ¿Por qué metalingüística? Y porque es como que le habla a una cierta gente que lo entiende su poema, su poesía. Entiendo a dónde vas. Entiendo a dónde vas. Vos decís como si fuera que los redonditos de ricota tuvieran un léxico propio, un código propio. Claro, sí. Es que todas las canciones son así como que hay que buscarle la vuelta para entender. Bueno, yo sinceramente no lo encuentro. Voy a ser sincero. No le encuentro mucha función metalingüística, porque la función metalingüística es aquella función del lenguaje que se pregunta por el lenguaje mismo. Acá me parece que no está eso. A mí se me ocurre que de haber otra función aparte de la poética, Función emotiva. podría ser... La función emotiva, profe. La función emotiva puede estar presente sobre todo en la cuarta línea, que dice me dijo y me sofocó. Claro, porque habla de una emoción. Exacto. Ahí podría estar. Sí. Después me parece que los renglones 1, 2 y 3 cumplen como función secundaria la función referencial. Está describiendo una situación. Negrita ya está asustada. Igual queda clarísimo que esta y cualquier letra de canción va a tener la función poética predominante siempre. Ahora estamos hilando fino con las secundarias. Así que función expresiva, dijeron por ahí, me parece bien, sobre todo en el cuarto renglón. Función referencial se lo van a encontrar a todo, prácticamente. Y después metalingüística, me parece que no. Entiendo el razonamiento, pero me parece que no. Lucía dice función fática. ¿Por qué, Lucía? Y qué pena que no puedas hablar, Lucía. A ver, ¿qué onda? No sé, Lucía, ahí, yo por lo menos no lo encuentro, el tema del contacto. Ok. Acá hay una duda que tenía. Ok. Bueno, pasemos a otra. Esta creo que va a ser fácil, así que atentas. Las palabras que empiezan por geo se escriben todas con G. ¿Cuál es la función predominante en ese mensaje? Lo repito. ¿Puede ser metalenguaje? ¿Es correcto? Sí, Lo dijo Mayra, ¿no? metalingüística. No. Fática puede ser. Metalingüística puede ser. Sí, la primera persona que dijo metalingüística, que lo explique, que lo justifique. Porque hace un análisis sobre el lenguaje mismo. Soy Lu Figueroa, perdón, que me salió ese nombre en mí. Ok. Figueroa, la que está hablando ahora. Sí. Luz. Bien. Y función conativa también puede ser, ya que hay otra persona que recibe esa información, ¿o no? No, ¿sabés cuándo podría ser función conativa? Si yo te dijera, corregí eso, porque las palabras que empiezan por G se escriben con G, y vos lo pusiste con J. Ah, ok. Pero en realidad, ahí es cuando vos estás interpelando. Yo acá en esta frase no estoy hablándole directamente a nadie en específico, ni estoy buscando ningún cambio en la conducta de nadie, ni influir en la acción de nadie. Acá lo que estoy diciendo es una regla sobre el lenguaje, nada más. Esta función metalingüística, y me parece que son, si bien no son tan
frecuentes son las más fáciles de detectar, digamos. Cuando se está hablando de reglas de gramática, ortografía, todo ese tipo de cuestiones de lengua y semántica y demás, función metalingüística. Vamos con otro ejemplo. Hombre, Alberto, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¡Qué alegría! ¿Es una función Emotiva. emotiva o expresiva? Emotiva. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, están afiladas, están muy bien. Vamos con otra. La gasolina es un producto derivado del petróleo. Referencial sería. Referencial. Es referencial. ¿Alguna que explique por qué es referencial? Magalí. Está dando información. Muy bien. Muy bien. Está dando información, no hay una posición tomada desde lo expresivo, no se está queriendo convencer de nada a nadie, no se está haciendo ningún juego de palabras de tipo estético, es información dura y pura, objetiva. Acá tengo un par de ejemplos más claros y ya con esto vamos dejándolo atrás. Miren esta que es fácil, ¿eh? Paco, ¿me oyes? Fática. 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 Muy bien, muy bien. Ahí lo que se está tratando de hacer es confirmar de que el contacto que se está llevando a cabo está siendo exitoso. Así que en esos casos son preguntas ritualizadas, se le puede decir, que se hacen para... Hoy estuvimos en esta charla virtual más de una vez utilizando la función fática. Es yo preguntando por qué está silenciada tal persona, si me escuchan, si... Bueno, hoy estuvimos un montón de tiempo con algunas cuestiones del canal, de contacto, así que la función fática la hemos utilizado bastante. Y vamos a hacer uno o dos más y ya está. Y esta puede ser complicada. ¿Qué edad tienes? Ah, vieron, esta iba a ser complicada. Piénsenlo de esta forma. Cuando uno hace una pregunta... Puede ser fática. Conativa, profe, ¿puede ser? Alguien dijo fática y alguien dijo conativa. Yo dije fática. Bueno, yo primero justifiquen las dos por qué y después yo le digo cuál es. La que dijo fática... Puede ser como para prolongar la comunicación. Me parece que no, porque me parece que hay una pregunta que no Claro, es ahí sería todo mejor. bien, no es todo bien, ¿cómo estás? Sino una pregunta concreta. Quiero saber la información de esta pregunta. Profe, puede Alguna ser pregunta un mensaje referencial porque la respuesta de ese mensaje va a ser una información objetiva, o sea, concisa. está bien lo que estás diciendo, pero estamos analizando la pregunta, no la respuesta. Yo creo que es conativa, profe, porque se hace una pregunta esperando una respuesta. Yo tenía así como aclarado en el texto. ¿Quién dijo eso? Pelasini. Pelasini, excelente. Esa es la respuesta. Vos estás, en ese caso, no estás exigiendo una acción en concreto, pero estás esperando, o sea, estás esperando una respuesta, estás esperando algo del otro. El sujeto importante es el que va a responder y del que yo estoy esperando una respuesta. Como yo estoy esperando una respuesta con mi pregunta, es función conativa. Estoy esperando una actitud del destinatario. O sea, la función conativa no es solamente andar a limpiar el piso.
o andá al supermercado a comprar pan. No es la hora. Cuando yo estoy esperando del otro una respuesta o que diga algo, o sea, cuando estoy esperando una acción determinada del otro, cuando ese mensaje busca una acción determinada del destinatario, estamos ante la función conativa. Bueno. Y vamos con la última, a ver si... Estoy buscando alguna que no hayamos... Bueno, hagamos lo siguiente, y ya para cerrar con este tema de las funciones del lenguaje. Ahora tiro el mensaje y ustedes me tiran la respuesta. No la vamos a justificar ni le vamos a dar tantas vueltas. Es pregunta, respuesta. Vamos con la primera. El adverbio es una palabra invariable. Referencial. Metalinguístico. Referencial. Metalenguaje. Metalingüística. Bien. Si hay tantas coincidiendo en dos funciones, probablemente probablemente estén las dos presentes, pero hay una que es predominante. ¿Cuál es la predominante? Metalingüística. Es la metalingüística. Es una pregunta que está hablando del adverbio y lo está definiendo. O sea, cumple por todos lados. Está hablando de la lengua y está dando una definición. Es metalingüística. Así que en este caso la función predominante es la metalingüística. La función referencial está presente, como en casi todo lo que se dice. Pero la función predominante acá es la metalingüística. Vamos a otra. Secundaria entraría a la referencial. Claro, exacto. Te tengo que dejar, luego te llamo. Fática. Muy bien. ¿Quién lo dijo y por qué es? Torres. Nada, porque volvemos a lo mismo, o sea, las preguntas que aseguran si se escucha bien o si llega el mensaje, hay una devolución o una acción. Bien. La que sigue. ¿Ha subido el precio de la vivienda en los últimos años? Referencial. Referencial. ¿Todos de acuerdo? Sí. Pero también ¿Alguien ve otra aparte de la referencial? Seguimos. Por favor, vigila a tu hermano mientras estoy afuera. eso es. Connotativa. Apelativos. Conativa. ¿Todos de acuerdo? ¿Conativa? Muy bien, es conativa. Es una orden, esta es bien fácil. Luz de amanecer, claridad del día que inicia sus pasos. Poética. Poética. Muy bien. Niños, no hagan tanto ruido. Conativa. Muy bien. La capital de Italia es Roma. Referencial. Referencial. Ojalá apruebe. Está muy bien, ¿eh? La capital de Italia es Roma, es referencial. Ahora otra. Ojalá apruebe el examen de conducir. Emotiva. ¿Están todos de acuerdo? No. Depende cómo se diga, profe, también. Porque también puede ser referencial porque solamente está informando que quiere aprobar el examen. Sí, igualmente. A ver. La justificación que como un diste. deseo. Claro.
La justificación que diste, si la pones, si la anexás a tu respuesta en un parcial y aclarás que es como función secundaria, puede andar bien. O sea, puede ser. Imagínatelo escrito así. Abro signo de admiración. Ojalá apruebe el examen de conducir. Cierro signo de admiración. Imagínatelo escrito. Con signo de admiración al comienzo y al final. Claro, sí, ahí sí sería emotiva o expresiva. Bien. Bien. Y aparte es uno hablando, cuando uno dice ojalá y habla sobre sí mismo, está todo sentado en el destinador, en el emisor. Y esa función, para ese elemento del lenguaje, es la función emotiva. Ya estamos terminando y vamos a pasar al TUSER. Buenos días, mi nombre es Alfredo y soy su profesor. Referencial. Esta puede ser compleja, ¿eh? De hecho, yo vi el ejercicio y vi la respuesta y le erré yo a esta. Repito, la voy a copiar en el chat. Buenos días, mi nombre es Alfredo y soy su profesor. Yo creo que referencial porque es como informativo. Está informando que es el profesor. Bien. Bueno, les comento que yo pensé lo mismo. ¿Connotativa o no? Fática. Connotativa. Connotativa, sí. ¿Alguien dijo fática? Sí, yo, profe. Bien. ¿Querés argumentar? O sea, volvemos a decir lo mismo porque ahí tiene que ver como una reacción del otro. Buenos días, o soy tal persona, me presento. De cortesía. Bien, pero pará. Alguien dijo fática y justificó como conativa. Y alguien dijo recién algo de cortesía. Es por ahí. ¿Quién dijo eso? Yo. Carla. Seguí, por favor, a ver. No, que, o sea, le estaba escuchando justo a Pau, pero dije, sí, es fática, por esto mismo, porque tiene como una expresión de cortesía dentro de la charla. Buenos días, para forma de presentarse, soy tal. Bueno, Carla, yo te voy a felicitar porque esa es la respuesta correcta y yo había puesto, en este ejercicio, había puesto referencial. Y creo que la respuesta más cercana a lo correcto es que yo me equivoqué, que la función referencial es secundaria, pero que la función fática es la predominante. Porque en una, digamos, se trata de una presentación, de una cortesía, de una introducción formal, una especie de ritual necesario antes de cualquier charla o clase, lo que sea, en este caso una clase. Me costó verlo, yo lo vi cuando leí la respuesta, la justificación, pero sí, es así. En este caso la función fática es la predominante. No se preocupen que yo en el parcial no les voy a poner cosas tan le iba a decir eso, complicadas. profe. Sí, tranquilo. Aprobada, ya está. Esta fue la lección. Profe, ¿sería que se usa como para iniciar una charla, una conversación? Claro, exacto. No estás buscando nada, simplemente la cosa ritualizada de la presentación. Igualmente, la función referencial está. Ahí, digamos, soy yo expresando información dura, objetiva, sin emociones, estoy diciendo qué es lo que soy ante esta clase. Muy bien. Gaviota voladora, mensajera del cielo, anunciando el mar. Poética. Bueno, en esta no se equivoca nadie, muy bien. El complemento directo acompaña a un verbo transitivo. Metalingüística. Metalingüística. Perfecto. Y la última, y puede ser compleja esta, ¿eh? No sé si seré capaz de reconocer mi culpabilidad. ¿Quiere ser emotiva, profe?
ese motiva. estudios. Ese motiva. Ahora me gustaría escuchar una justificación y si encuentran alguna otra función. Porque me parece, porque como habla de la culpabilidad, es como algo de emoción de uno. Porque se centra en el emisor. Muy bien. Bien, bien. Está muy bien. Bueno, de esta clase, creo que hicimos 3 o 4 ejemplos por función. Hablamos un montón. De esta índole van a ser los potenciales ejercicios del parcial. Dado que los textos que vamos a dar en toda la cruzada son 4 o 5, dependiendo de si el 6 de julio lo tenemos disponible o no, ya más o menos saben que puede haber una pregunta por texto y que más o menos por dónde van a pasar las preguntas. En el caso de este texto de Jacobson, que es el primero que vemos, las preguntas van a pasar por las funciones del lenguaje. Lo más probable es que sea identificar el ejercicio que hicimos hoy. Les damos un mensaje, les doy un mensaje y identifican función predominante, función secundaria si la hayan y justifican sus elecciones. ¿Estamos? Muy bien. Bueno. Vamos a arrancar con el texto de Althusser. El texto de Althusser ya está. Sí. Yo tengo una duda del texto una boludez, pero dice una distinción entre 2 niveles de lenguaje objeto y metalenguaje. Tengo duda del lenguaje objeto yo. No, a ver. No sé si esto también el lenguaje es el lenguaje. El lenguaje es lo que nosotros utilizamos. Metalenguaje es el lenguaje preguntándose por el lenguaje. El estudio es como todo lo que sea meta algo, es ese objeto siendo indagado por ese objeto. En este caso es el lenguaje cuando se hace preguntas que tienen que ver consigo mismo, como conjunto como código, como conjunto de convenciones, como lo que es un lenguaje. Cada vez que se pregunten en un mensaje por ortografía, por semántica, por sintaxis, por cómo se dice, por qué significa tal cosa o cómo se dice tal otra cosa, siempre que se esté preguntando por cómo uno debe expresarse en el lenguaje en el que tiene su sociedad, estamos ante la función metalingüística. El objeto es la lengua. Y digamos, metalenguaje es ese objeto siendo indagado por ese mismo objeto. No tienen que complicarse demasiado la vida con esto porque lo que es importante acá es que ustedes puedan identificar la intencionalidad del mensaje. Digamos, ¿cuál es la intencionalidad predominante? Todos los mensajes se emiten, según Jacobson, con alguna finalidad. Si la finalidad es indagar sobre el lenguaje, que es algo que hacen mucho los niños cuando están en el proceso de aprendizaje, están ante la función metalingüística. Les puede pasar también que, no sé, a mí me pasa, pero yo tengo 38 años. A mí me pasa permanentemente que, si bien me aferro a la idea de que todavía soy joven, me pasa que hay muchas formas de hablar o expresiones y demás de gente que es realmente joven y que no la entiendo de todo. O sea, que tengo que preguntar qué significa tal cosa. Palabras que aparecen de repente. Que puede ser de la jerga. La jerga es un tema que complica, por ejemplo, un montón a la gente que aprende español siendo extranjero. Cuando uno dice, por ejemplo, ¿la pasaste bien? Sí, mal. La pasé re bien. Si uno no entiende a qué se está refiriendo con mal, probablemente no entienda nada. Y si yo pregunto, ¿qué quiere decir mal en ese contexto? Estoy haciendo una pregunta de orden metalingüística. Estoy utilizando el lenguaje para preguntar sobre el lenguaje. Creo que en los textos y en los ejemplos que hemos estado dando, esta función
y la función poética fueron las más fáciles, y la referencial, esas tres, fueron las más fáciles de detectar. Pero de todas formas yo prometo no hacer un examen mala leche, con preguntas difíciles o muy ambiguas. De todas formas ya tienen la tranquilidad de que yo le voy a dar mucha importancia a la justificación y que si pasa como hoy, que a veces me dan una respuesta que me descoloca, que no entiendo por qué, que yo les pondría un incorrecto de entrada, pero la justifican y la pueden volver correcta con justificación. Bueno, vamos a pasar al Althusser, que esto, bueno, este es un texto ya más teórico, que no hay ejercicios para hacer, pero me parece que es recontra interesante sobre todo para las personas que están o que quieren estar en el mundo de la educación. Bueno, Althusser fue un filósofo, un pensador marxista francés, que en realidad nació en una colonia de Francia, que se llama Argelia, y murió en París. Aparte de ser, o sea, reconocido fuertemente como marxista, pero también tiene mucha conexión con Sigmund Freud. O sea que hay una relación entre marxismo y psicoanálisis que es muy interesante para que, no sé, cuando estén más relajadas y no tengan que estudiar y demás, y quieran leer simplemente por placer, les sugiero que sigan leyendo Althusser. Este no es un texto bodrio como otros que vamos a ver. Es Althusser un representante de lo que vamos a hablar de que se llaman teorías reproductivistas de la educación. Teorías reproductivistas, de reproducción. Como contexto, porque esto está bueno contextualizar antes de empezar a hablar de un tema, Althusser nació en 1918, falleció en 1990, fue un importante referente del Partido Comunista en Francia, participó de la Segunda Guerra Mundial, fue perseguido por los nazis, así que ya más o menos saben la época en la que esto sucedió y de qué lado estaba en el mundo bipartito. Padeció un trastorno psiquiátrico que lo tuvo a maltraer toda su vida. Exactamente acá lo tengo anotado. Psicosis maníaco-depresiva. Esto es un dato no tiene nada que ver con, no es importante para la materia, pero es interesante contarlo, que este desequilibrio mental entre las cosas que le provocaron, Althusser se hizo famoso, aparte de por ser un filósofo francés marxista y ligado al psicoanálisis, porque esto lo determinó la justicia, estando en un estado de alta demencia, o sea, estando fuera de sus cabales, esto lo analizaron los médicos, mató a su mujer, la estranguló. Eso, digamos que digamos, esta condición mental compleja es lo que por ahí le restó importancia con respecto a otros teóricos marxistas estructuralistas de la época. Pero no puede negarse que Althusser, con respecto a las definiciones modernas de Estado y de ideología, es el autor. Con respecto a lo que nosotros vamos a hablar es lo que él habló sobre la educación, que es una posición que es pesimista, que es poco feliz, que por ahí puede no gustarles a los que ya están ejerciendo la docencia, o a los que tienen una visión positiva, o esta cosa de la escuela como un lugar de felicidad y de aprendizaje y de liberación y de emancipación. Bueno, él dice que es todo lo contrario. El concepto que él maneja es el de, y ahora remarco esto, yo les voy a ir remarcando lo que es importante, lo que es clave. El tema de este texto son los aparatos ideológicos del Estado. El texto se llama Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Él lo que plantea es que en el sistema capitalista, los estados modernos no se pueden sostener
únicamente, no puede sostener su autoridad únicamente con violencia física, con represión, con la acción directa, lo que él llama el aparato represivo del Estado. Hace falta más. Entonces, Althusser divide como en dos grandes esferas al Estado moderno, del capitalismo, propio del capitalismo. El aparato represivo del Estado y los aparatos ideológicos del Estado. A partir de ahora, A y E va a hacer referencia a aparatos ideológicos del Estado. Cada vez que lo vean escrito o cada vez que yo lo diga, A y E es aparatos ideológicos del Estado. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre aparatos ideológicos del Estado y aparato represivo? El aparato represivo comprenden, en ambos casos se trata de instituciones. En el caso del aparato represivo son un grupo de instituciones que están en todos los estados, están de la misma forma, con los mismos nombres, y que funcionan a través de la misma modalidad. Por ejemplo, el ejército, la policía, los tribunales, todo eso que el Estado pone al servicio de mantener de mantener el status quo a través de la violencia. Por violencia no hace, si bien predominantemente hacemos referencia a la violencia física, ¿no? al cachiporrazo en la cabeza, también hay otras formas de violencia. Por ejemplo, las prohibiciones, ¿no? Las leyes, las ordenanzas que están pensadas para que una persona no haga tal cosa y si la hace vas preso. Bueno, eso también es parte de los aparatos, del aparato represivo del Estado. Pero dice Althusser que ninguna sociedad se puede mantener solamente con palos. No se puede sostener ninguna legitimidad en un Estado-nación, en un gobierno, pensémoslo en el presente, ¿no? Hoy, desde un tiempo a esta parte, está muy condenado, por ejemplo en Argentina, está muy condenado cuando ante una manifestación popular o ante algún desborde, alguna revuelta, el Estado reprime, saca caballos y saca balas de goma, y yo personalmente me parece que está bien que no se haga uso de la fuerza, salvo que sea absolutamente necesario. Cuanto menos represión, creo que estamos todos de acuerdo, o deberíamos, pienso, sería lo mejor. Pero han habido en la historia de la humanidad estados que se manejaron mucho con la represión y con la fuerza. De hecho, Argentina hace no demasiado tiempo, considerando lo que es la historia moderna, hace 45 años, había un estado totalitario, dictatorial, en el que se manejaba predominantemente con la fuerza. Y después tenemos los aparatos ideológicos del Estado, que son distintas instituciones especializadas, unidades distintas, cada una con su propia lógica. Y acá está la primera de las diferencias. El aparato represivo del Estado es de orden enteramente público. La policía, el ejército, los tribunales, las cárceles, todo es público. ¿Incluye O sea, las escuelas? ¿Cómo? ¿Se incluye las escuelas? Las escuelas, tenemos escuelas que son privadas y públicas. Como ahora vamos a llegar a esa parte. Vamos a llegar a que la escuela es un aparato ideológico del Estado. Porque en la escuela, no me quiero adelantar, pero es importante decir que el aparato represivo del Estado, por decirlo gráficamente para que se entienda, vamos a suponer que sea 95% represión, 5% ideología y consenso.
y al revés, los aparatos ideológicos del Estado sean 95% hegemonía y 5% represión. Pero ninguno de los dos es 100%. Porque yo lo que te iba a decir es, una escuela no es un ámbito represivo, pero, y más en la época en que este texto fue escrito, había otros... En esa época había golpes con, no sé, con las reglas de madera, había otro tipo de violencia. No, y aparte está la suspensión, las amonestaciones, no sé, yo iba a la escuela 16 en Campana, no sé si alguien es de Campana, pero en la escuela 16, si te portabas mal, pero no tan mal como para ir a la dirección, te hacían ir abajo de la campana. Si te portabas muy mal, ya te ibas con la directora. Y si te portabas peor todavía, te suspendían. Entonces son decisiones administrativas de tipo represiva, pese a que no te están pegando. Aunque sí, es cierto, cuando mi mamá era chica, le pegaban con una regla en las manos y decían una palabra fuera de lugar. Pero estamos de acuerdo que la escuela mayoritariamente es una institución de carácter de ideología, de consenso, de aprendizaje, no de represión. Sí. Bueno, decíamos entonces que el aparato represivo del Estado pertenece al orden, a la esfera pública. Mencionábamos las cárceles, mencionábamos la policía, el ejército, las comisarías, los tribunales, todos los lugares donde, bueno, yo no soy experto en derecho, pero todo lo que tenga que ver con el derecho penal es parte de la esfera pública, es parte del aparato represivo del Estado. En cambio, los aparatos ideológicos del Estado pueden ser indistintamente privado o público. Son instituciones más micro y que pueden estar dentro de la esfera del gobierno o del Estado o no. Las escuelas son un aparato ideológico del Estado. Y puede haber escuelas públicas y puede haber escuelas privadas. Otros aparatos ideológicos del Estado, la iglesia, la familia, el sistema político, el sistema sindical, los medios de comunicación. A todos estos aparatos ideológicos, Althusser les dice aparato ideológico religioso, AIE escolar, AIE familiar, AIE político, AIE sindical, AIE de información, al de prensa, al de los medios. Esto quiere decir que hay un solo aparato represivo del Estado y hay una pluralidad de aparatos ideológicos. Uno solo represivo y una pluralidad de ideológicos. La razón principal de la justificación de la existencia de los aparatos ideológicos del Estado, esto es terminología muy marxista, es la reproducción de las relaciones de producción. Eso es lo que dice Althusser. Los aparatos ideológicos del Estado son múltiples, son distintos, algunos de la esfera privada, otros de la esfera pública, pero todos tienen en común dos cosas. Funcionan a través de la ideología, y esa ideología no es cualquier ideología, es la ideología de la clase dominante, que es la burguesía. Lo que buscan todos estos aparatos ideológicos del Estado es mantener las relaciones de producción vigentes. Que, acá está el quid de la cuestión, las relaciones de producción son relaciones de explotación. Hay una clase en el poder que es la que impone su ideología a través de estos aparatos ideológicos, y el objetivo que tienen es mantener el escenario de fuerzas que está vigente, el escenario de relaciones de producción vigentes, que es que una clase minoritaria explota a otra minoritaria. La clase burguesa, que es la que tiene los medios de producción, explota a la mayoritaria, que es la clase proletariada, la clase proletaria. Entonces, la conclusión que saca al respecto es bastante simple. Acá Althusser lo que está planteando es que la Iglesia
O sea, que la iglesia es el lugar donde uno va a exculparse de sus pecados, ni a ser una mejor persona, ni a confraternizar con nadie, y la escuela tampoco es el lugar donde uno va a aprender y a crecer como persona y como humano, y ni a emanciparse, ni a romperse cadenas de ningún tipo, ni a librarse de ninguna cadena, sino que son aparatos que están pensados por la burguesía para mantenerse ella en el poder y mantener la clase oprimida siendo oprimida. Y lo peor de todo es que Althusser dice que hay muchos maestros, docentes, llamémosle docentes la palabra que se usa ahora, que con toda buena intención, incluso yo mismo, en este momento como rol de profesor, según Althusser yo estoy reproduciendo, con lo que digo, las relaciones de producción, que son de explotación. O sea que yo, sabiéndolo o no, esto es interesante, porque Althusser plantea la posibilidad de que el docente ni siquiera sepa que con su acción está reproduciendo una situación de dominación y de explotación. Puede no saberlo, porque fue criado y nació rodeado de una serie de aparatos ideológicos que lo fueron forjando de tal forma para que después, cuando esta persona llega a una clase, por ejemplo, reproduzca todos estos pedazos de ideología que no le son propios, sino que son de la clase dominante. Claramente no es una postura feliz de saber esta. Y esto es una postura que él tiene con respecto no solo a la escuela, sino a todos los aparatos ideológicos del Estado. Pero ¿qué tiene en particular la escuela? ¿Qué pasaba antes del capitalismo? Althusser dice que allá había estados que tenían su aparato represivo y sus aparatos ideológicos en el Estado, antes del sistema capitalista, pero que tenían otra conformación. El aparato represivo dentro de todo es más o menos siempre igual, no varía demasiado. Vos tenés la policía, tenés los tribunales, tenés las cárceles, más o menos, y la represión siempre, mal que mal, es piñas van, piñas vienen. Eso queda bastante invariable. Lo que puede variar es la intensidad en cuánto se usa, la cantidad de eso que se aplica, pero las formas son más o menos iguales. La diferencia fundamental entre la era precapitalista y la capitalista: antes del capitalismo, el aparato ideológico del Estado predominante, el más poderoso, el que tenía más influencia, era la Iglesia. No es una casualidad que con la Revolución Francesa y con el comienzo de la modernidad y de la Ilustración haya un ataque tan feroz hacia lo religioso. Justamente, quisieron sacarle el poder de influencia a la Iglesia, que la Iglesia incluso había tomado ya funciones que le correspondían a la escuela y a la familia. Era la gran forjadora de personalidades. Eso no podía suceder más, había que cambiarlo. Lo que se hizo, o sea, porque eso no podía mantener ya el status quo. Entonces, lo que había que hacer es adaptar los aparatos ideológicos del Estado para que sean funcionales al capitalismo. Entonces, lo que se hizo fue reemplazar un aparato ideológico del Estado dominante por otro. Antes era la Iglesia. ¿Cuál creen que es el aparato ideológico dominante en la era capitalista? ¿El Estado? El ciudadano. O sea, comienza a ser... Digamos que pasar de una sociedad teocentrista a una antropocentrista es algo que caracteriza a la modernidad. Pero yo lo que digo es, piensen en estas instituciones: iglesia, escuela, medios de comunicación, familia. En la edad precapitalista, en la época precapitalista, estaba concentrado todo el poder en el aparato ideológico religioso, en la iglesia. En la era
capitalista o moderna, post-Revolución Francesa, ese aparato ideológico del Estado predominante pasa a ser la escuela. El as de espadas en esa mano de truco ahora la tiene la escuela. La escuela va a ser el medio, el lugar embebido de ideología dominante más importante de todos. En el texto se habla de un ejemplo concreto. En la Rusia de Stalin, apenas se sucede la Revolución de Octubre, Stalin tiene una necesidad muy grande de hacerse del control de los contenidos y del dictado de las clases para poder, digamos, controlar cómo se forjan a los ciudadanos de acá en adelante para poder mantener ese estado de situación nuevo, post-revolución. Él vio enseguida que la máquina de adoctrinamiento más grande, la máquina que cumple mejor la función para tener a la sociedad domesticada, enlazada a los ideales que ellos tienen, es la escuela. Entonces, se le resta poder a la iglesia y se le da a la escuela. Obviamente esta es una de las muchas posturas reproductivistas. Por reproductivistas quiero decir teorías que piensan que la escuela no está pensada para enseñar nada, ni para liberar mentes, ni nada, sino que están a los fines de la dominación de una clase por la otra. Hay muchas variantes de estas teorías reproductivistas. Esta es una y es la más importante, la de Althusser. A ver qué me estoy olvidando. Acá dice, por ejemplo, bueno, el aparato ideológico del Estado que empieza a tomar el rol dominante en la época capitalista es la escuela, y dice: toma a su cargo a los niños de todas las clases sociales, desde el jardín de infantes, y desde ahí, desde el jardín de infantes, les inculca con nuevos y viejos métodos durante muchos años, precisamente aquellos años en los que los niños son más vulnerables, que absorben más las cosas y las hacen propias con mayor fuerza. O sea, cuando uno le enseña algo a un chico, eso queda grabado a fuego. Es cuando mayor capacidad de aprender tienen. Por eso es que esa famosa frase, yo ya no aprendo más, yo tengo 45 años, yo tengo 50. Esas cosas se aprenden de chico. Es más fácil aprender inglés cuando sos chico que cuando tenés... Bueno, lo que dicen es, el aparato ideológico de escolar dispone de las personas en su mejor momento de aprendizaje, cuando son chicos, cuando son una hoja en blanco, cuando tienen mayor capacidad para aprender. Y cuando también son más fáciles de, para decirlo mal y pronto, lavarles la cabeza, porque no tienen una ideología acumulada de muchos años o de otras instituciones. Están limpitos. Todas esas habilidades que se le van a enseñar a los chicos desde el jardín de infantes están recubiertas por la ideología dominante. Están diseñadas por la ideología dominante. Algunas de forma parcial o de forma disimulada, dice Althusser. Por ejemplo, el idioma, las ciencias naturales, la literatura. Uno podría pensar, bueno, ¿cómo hacen para meterme la ideología dominante en las ciencias naturales? Bueno, hay formas. Hay formas de hacerlo con la literatura también, pero son más sofisticadas. Pero después están las formas de meter la ideología en la escuela de forma directa. Por ejemplo, la instrucción cívica, la filosofía, la historia. ¿Qué se enseña y qué no? Esa selección ya es ideológica.
Entonces, lo que la escuela, como aparato ideológico del Estado, y aclaro que sea del Estado, en este caso no hace distinción a si es privado o público, la escuela puede ser de las dos índoles que no cambian en absoluto su función. O sea, el Colegio Santo Tomás de Aquino, para el TUSER, cumple la misma función que la escuela normal o el Instituto 15. Ni los niveles, ni su condición de privado o público es importante a los fines de lo que él expone. El aparato ideológico del Estado escolar provee a cada persona el rol que le corresponde cumplir en la sociedad. Mayoritariamente enseña el rol de explotado, cómo llevarlo adelante. Necesitan una clase ampliamente mayoritaria que cumpla el rol de explotado de forma correcta. ¿Cómo es de forma correcta? De forma dócil. Es más, si no se entera, mejor. Y también enseña los otros roles que son minoritarios. El rol del agente de explotación, el rol de agente de la represión o los profesionales de la ideología. Según esta teoría, en este ejemplo que acabo de mencionar, yo vendría a ser un profesional de la ideología que está preparando a futuros profesionales de la ideología. Y tanto yo como ustedes, cuando se termine esta carrera, van a ser vehículos de la ideología dominante. Les guste o no, lo sepan o no. Les guste o no, o sean conscientes o no, lo que van a hacer es vehiculizar la ideología dominante para que se siga perpetuando la relación de dominación de una clase por la otra. Entonces, esta idea de la escuela como un medio neutro, desprovisto de ideología, en el que maestros respetuosos de la conciencia y la libertad de los niños que les son confiados con toda confianza por sus padres, estos padres que también son libres, es decir, propietarios de sus hijos, entre comillas, por supuesto, que los encamina hacia la libertad, la moralidad y la responsabilidad, son pamplinas. Todo esto es una coraza, un maquillaje que se le pone a un organismo, a uno de muchos, ¿no? Porque ya dijimos que la iglesia, la familia, por eso es que les digo que este texto es para seguir profundizándolo cuando tengan tiempo, porque me imagino que les debe causar curiosidad qué dice Althusser o cómo explica Althusser que la familia es un aparato ideológico del Estado. No, ya escapa a esta cruzada, pero un día léanlo porque es muy interesante. Cómo él piensa que la educación que padres e hijos le dan a sus hijos está vehiculizando también la ideología dominante. Pese a que este padre e hijo pueden ser obreros viviendo con lo justo o pasando hambre. Profe, Entonces, esto que sí. está diciendo se relaciona con la máquina de enseñar. Sí, es que a ver, es otra forma de plantearlo. Con la máquina de enseñar, digamos, a mí me hace pensar, por ejemplo, en el modelo fordista que se aplica en las empresas, en las industrias, para hacer de forma serial un producto. Bueno, yo lo veo algo parecido en la educación, ¿no es cierto? Es agarrar a un niño a los 3 años y medio, 4, meterlos yo soy horrible para esto, perdonen chicas, pero no sé, salita a la más chiquita, desde los 4 años, después pasar a la escuela primaria, después pasar a la escuela secundaria, es todo como un camino metódico, diseñado específicamente para que pasen como si fuera una cinta, etapa a etapa, y que el producto final de esa cadena de montaje es una persona que está lista para ser explotado y no hacer un berrinche, y no patalear. Es una persona que se la forjó para que crea que está bien en la vida trabajar 8 horas por día, 6 días sobre 7 a la semana y descansar
20 días o 21 en el año y ganar, si tienes suerte, $600 por mes. Y hacer eso hasta los 65 o 60 años. Hay mucha gente, yo no me quiero hacer acá ni el hippie ni el Che Guevara, pero realmente a mí me pasa que yo no me voy a acostumbrar nunca a la idea esa de conformarme con que hay que ser ese robot, ¿no es cierto? Despertarse a tal hora, irse a dormir a tal otra, comer tal cosa a tal hora, trabajar, y te pones a descansar cuando ya no podés correr, cuando ya no podés hacer un montón de cosas. En el momento en que vos tenés la disponibilidad, el tiempo, la sabiduría de hacer todo, ya no te da el cuerpo. Bueno, la ideología dominante quiere que no pensemos de esta forma y de este tipo de cosas. Quieren que creamos que está bien que la ancianidad, el momento del retiro, está bien que seamos unos viejitos con boinas sentados en un sillón mirando la tele y haciendo nada, y viviendo conformes con una jubilación de mierda, porque es la forma de que si nosotros creemos que eso está bien, lo vamos a asimilar y se lo vamos a decir a nuestros hijos y a nuestros nietos, y el sistema se reproduce solo de esa forma. Cuando nosotros creemos que trabajar 48 horas por semana para a duras penas poder comer carne 2 veces por mes, 1 vez por mes, cuando nos acostumbramos a eso, ganó la ideología dominante. Lo que buscan es normalizar una situación de explotación que no es normal. Por eso es que en esto se basa el marxismo como denuncia, ¿no? Digamos, cuando ustedes ven, ya es difícil verlo en este estado tan silvestre, pero la gente que es de izquierda, que es comunista, trotskista, hay una denuncia al sistema capitalista. Que uno los ve, estos zurdos, qué sé yo, que divagan, piensan en un mundo de fantasía. Puede ser, pero la realidad es que por lo menos están dándole algún tipo de batalla a la ideología dominante. Uno puede acusarlo de soñadores, pero por lo menos están con los ojos abiertos, de que hay una situación que no es normal. Quizás no tengan la respuesta a cuál sería la forma de superar esta situación, pero saben que la situación no es normal. Yo, por ejemplo, tengo amigos que creen que está bien tener que a los 40 años bajar la persiana de la vida y dedicarse a trabajar, llegar a la casa, mirar tele, comer, dormir. Trabajar, mirar tele, comer, dormir. Y así hasta que un día ya no puedes ni caminar, no puedes hacer nada con tu vida. Bueno, hay gente que está convencida de que eso está bien, que la vida es así. En ese sentido, la ideología dominante hizo sobre ellos un gran trabajo. Eso es lo que piensa Althusser y es también lo que pienso yo, pero bueno, esto pueden o no pensarlo ustedes. Yo particularmente pienso que quizás Althusser plantea todo esto de los aparatos ideológicos del Estado con mucha brutalidad o es muy potente en las cosas que dice, pero me parece que está bien, que sí. Que hay todo un gran aparato que está pensado para normalizar situaciones que no son normales. Que sean comunes no significa que sean normales. La distinción entre común y normal es importantísima. No sé, consumir cocaína hoy es tristemente común en la sociedad. Ahora, no es normal. Eso para hacer un ejemplo bien grotesco. Andar en contramano con el auto, bueno, eso tampoco es común, pero quiero decir, cometer infracción. Andar sin casco es común, ahora no es normal. Bueno, esto es lo mismo. Es común que la gente reproduzca las relaciones de dominación y de producción vigentes, pero no es normal. Bueno, el texto de Althusser está disponible en el Mancrullo y está disponible en la fotocopiadora. Los puntos en los que hay que focalizar de cara al examen tienen que saber que Althusser está hablando del Estado capitalista, que lo divide en aparato represivo y en aparatos ideológicos,
Él habla de un aparato represivo y de múltiples aparatos ideológicos. Tienen que saber que a uno le adjudica el uso mayoritario de la violencia y al otro le adjudica la utilización mayoritaria de la hegemonía o de la ideología, que son términos similares, pero a ninguna de las dos esferas les adjudica 100% de eso. Para que lo puedan memorizar fácil, 95% violencia, 5 hegemonía para el aparato represivo y 95% hegemonía, 5 represión para los aparatos ideológicos del Estado. Tienen que saber que el aparato represivo es público y es uno, y que los ideológicos son múltiples y da igual si son privados o no. Tienen que saber que antes de la era del capital,